Ya, chicos, en la clase de hoy vamos a hablar de estadística descriptiva. Nosotros tuvimos una primera clase donde vimos el diseño general de un estudio descriptivo o de prevalencia. Luego tuvieron la clase con el doctor Aravena sobre el uso de escalas y cuestionarios, ¿bien? Y ahora vamos ya con la última parte de esta área, que es las técnicas para hacer estadística descriptiva. Ya vamos a ver qué es la estadística descriptiva, para qué se usa, cuáles son las principales unidades de medición que vamos a usar. ¿Ya? Para comenzar esto, lo primero que quiero que comprendan es que en general, cuando yo obtengo datos de lo que sea, desde el punto de vista cuantitativo, tengo dos formas de medir esos datos, o dos formas de cuantificar o de hacerlos, o de transformarlos en una medida cuantitativa. Tengo dos formas. Una es mediante mediciones, es decir, yo te mido la presión arterial, mido tu peso, mido la velocidad de un vehículo, etcétera. O también yo puedo contar cosas. Cuento el número de personas, cuento el número de caries. Estas dos formas realmente son distintas, ¿ya? Porque cuando yo mido algo, voy a obtener un número. Y ese número va a poder ser continuo, es decir, un número que puede ser 2,3, 2,4, podría ser desde el 1 o desde el 0 hasta el infinito. En cambio, el contar tiene una diferencia, porque cuando yo voy a contar, no puedo contar 1,5 personas. Van a ser una o van a ser dos, ¿ya? Por eso es súper importante diferenciar lo que es medir de lo que es contar, ¿bien? Vamos a ver por qué. Esto ya lo vimos en la clase anterior, donde yo les describí que existían 4 tipos de variables según su naturaleza. Tenemos las variables nominales, que son aquellas que se definen por una categoría. Por ejemplo, género, femenino, masculino, profesión, presencia de una enfermedad, etcétera. Acá no existen puntos medios, o eres odontólogo, o eres médico, o eres abogado, no existe un punto medio, ¿cierto? No se pueden promediar. No hay manera de que yo pueda sacar un promedio acá. Yo solo voy a contar cuántos odontólogos, contar cuántos médicos, pero no voy a tener un promedio de esa variable. ¿Bien? Ahora, cuando es ordinal, es similar al anterior, con la diferencia que las categorías siguen un orden entre sí. El examen periodontal básico tiene 0, 1, 2, 3, 4. No puede ser que alguien tenga una movilidad dentaria grado 2,5. Es 1 o es 2 o es 3. Bien. También teníamos la variable continua, que se expresaba en números y era desde el 0 hasta el infinito, pudiendo existir valores decimales. Es decir, yo acá puedo sacar perfectamente un promedio de tiempo, un promedio de edad, un promedio de peso en una población, un promedio de presión arterial. A diferencia de la discreta, donde también se expresa con números, pero esos números siempre van a ser expresados en valores enteros. Yo no puedo cepillarme 1,4 veces al día, ¿cierto? Solo 1 o 2. Por lo tanto, estas 4 formas distintas de expresar una variable van a definir más adelante qué tipo de estadística descriptiva puedo hacer con ellos. ¿Ya? Vamos a ver de a poco cómo. Por ejemplo, acá tengo una ficha clínica. La clásica ficha clínica que ustedes podían utilizar para, por ejemplo, un trabajo de investigación. Ustedes en su trabajo perfectamente podrían tomar una ficha clínica de un paciente y llevar esto a una base de datos. Entonces tenemos nombre, root, dirección, fono, edad. Pregunta para ustedes, ¿el nombre qué tipo de variable sería? ¿Continúa? Pero recuerda que la continua es numérica. Nominal. Exacto, nominal, porque es un nombre, es Mm, una categoría única, ¿cierto? Bien. El root, ¿qué tipo de variable sería?
Pueden escribir en el chat, pueden hablar. ¿Qué tipo de variable sería el root? Que es algo súper interesante porque se escribe con números. Pero, También sería nominal, porque es como exacto. un nombre a Es pesar de que se nominal, escribe aun con números. cuando es con números, es nominal porque yo no puedo sacar un promedio de root. No, no tiene sentido. Si bien se escribe con números, es un número de identificación, por lo tanto es un número único. No es promediable, no es sumable, ¿cierto? Bien, tenemos la dirección, que también es numérica, perdón, es nominal. ¿El teléfono qué sería? Nominal, continua. Bueno, el ¿Cómo teléfono el teléfono? nominal, también es nominal. ¿Por qué? Porque es con número, sí, es con número, pero esos números no están expresando una medición. Es un número identificador de su teléfono, ¿cierto? Por lo tanto, también sería nominal. Ojo con este ejercicio. Me interesa que tengan muy claro qué tipo de variable es cada cosa. ¿Ya? Sigamos. Por ejemplo, mm, la localización de la prótesis, si es superior, inferior o ambas. ¿Qué tipo de variable sería? Nominal. Nominal. Sí, exacto. Para que vean que la mayoría son nominales, ¿ya? Acá no veo ninguna ordinal, porque no tengo un orden en ninguna respuesta. La verdad es que si yo digo superior o digo inferior, no hay un orden ahí, da lo mismo. ¿Ya? Perfecto. ¿Y la edad? ¿Qué variable sería? Igual nominal. No, porque la edad Ordinal. se puede promediar entre la edad de dos personas. ¿Sí? La edad en Ah, adquisición sí. de tiempo, ¿cierto? Es un número que es, bueno, es del cero al infinito. Obviamente yo sé que nadie puede tener 1000 años, pero podría ser hasta el infinito. Por lo tanto, la edad es continua. ¿Ya? ¿Por qué es importante que ustedes hagan este ejercicio? Porque cuando ustedes después van a hacer su estadística descriptiva, ustedes van a decir, ah, mira, a la edad yo le voy a sacar el promedio. Al género, no, ahí ya no puedo promediar, pues no puedo sacar un promedio de género. Yo ahí voy a decir cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Por lo tanto, ahí yo voy a contar. ¿Ya? Eso, sigamos. Esta encuesta que hay acá, que es la OHIP 14, que es una encuesta de, me parece que esta es de calidad de vida. Díganme ustedes, ¿qué tipo de variable sería esta? Vamos chicos, vayan participando. Ordinal, doctor. Ordinal, perfecto. Porque tiene un orden, desde el nunca hasta el siempre. El nunca es el 0, el siempre es el 1, pongámosle, y esto va creciendo. No puedo sacar un promedio, sino que yo voy a contar cuántas veces dijeron nunca, cuántas dijeron rara vez, cuántas dijeron ocasionalmente, etc. Esta es ordinal. Ahí tenemos un ejemplo de ordinal. Acá, otro. Acá se midió la efectividad de un software de histología. Y se hicieron preguntas que se respondieron con una escala de Likert, que es esta escala que va del 1 al 5, donde tú marcas tu grado de acuerdo respecto a una afirmación. Díganme ustedes, ¿qué tipo de variable es? Bien. No Es sé. ordinal también, pues, igual que la anterior. Es Ah, igual es una escala que va desde el nunca hasta el siempre, o desde el de acuerdo hasta el desacuerdo, pero tiene un orden, ¿cierto? Por eso que es ordinal. Y esta escala, si ya esto lo puso una amiga el otro día en Instagram, puso, me opero la nariz, sí, no. ¿Qué escala sería esa? Nominal. Nominal. Perfecto, porque hay dos categorías, sino que el orden da lo mismo. Bien. Y esta, si yo les pregunto si a ustedes les gusta la estadística y ustedes me tienen que responder con estos emojis de Facebook. ¿Qué tipo de escala sería esta? Nominal también. Nominal. Perfecto, porque tampoco hay un orden establecido. Perfecto. ¿Y esta? Que aquí ustedes, como saben, en Instagram tienen que mover este icono a través de una barra.
¿Qué tipo de variable sería esa? Ordinal. ¿Cómo? Ordinal. ¿Ordinal? Que uno Claro. podría después ordenarlo, ¿o no? Exacto. Por eso puse este ejemplo, porque ustedes en este caso no pueden, esto es cualitativo, porque una barra para pasar a ser cuantitativa, tiene que tener números. Entonces, efectivamente, como dice el compañero, uno podría, por ejemplo, llevar esta escala del 1 al 100 y ver en qué número quedó el icono, y ahí transforma estos números. ¿Ya? Sería una forma de hacer cuantitativa algo que no es cuantitativo como es actualmente. ¿Ya? Bien, este ejercicio yo les pido que ustedes siempre cuando hagan su tesina lo hagan con todas sus variables, porque se les va a facilitar mucho lo que viene ahora, que es la clase de hoy, que es la estadística descriptiva. ¿Ya? Ah, bueno, y este ejemplo, esta variable, ¿qué variable es? Donde yo a alguien le hago una pregunta y esa persona me responde libremente, sin categorías. Nominal. Claro, podría ser Discreta. nominal, pero ¿cuál es el problema? El problema es que yo aquí no puedo sacar una estadística de frecuencia, no puedo decir, por ejemplo, una encuesta presidencial donde tengo 3 candidatos, cada candidato va a sacar un porcentaje, porque cada candidato recibió votos que son repeticiones, uno, otro, otro. Pero acá puede que todas las respuestas sean distintas, por lo tanto yo nunca voy a poder sacar frecuencias. En este sentido, y es por eso que cuando ustedes hagan sus tesinas, nunca dejen la opción de texto libre como una variable, porque el texto libre no es promediable, no es medible, no es posible de medir su frecuencia. Esto pasaría a ser un estudio ya más cualitativo. Pero desde el punto de vista cuantitativo, yo no voy a dejar nunca espacio a textos libres. Yo voy a poner categorías siempre. ¿Ya? Bien. ¿Se va entendiendo? Por favor, me van respondiendo. Que esta clase es bien relevante para lo que viene en el futuro. ¿Cierto? ¿Sí? Entiendo. Ya, perfecto. Sigamos. Ya, entonces ustedes, cuando diseñen su estudio, posteriormente, según la clase del doctor Aravena, van a ver qué escala van a usar, van a elegir su escala y la van a aplicar, ustedes van a tener que recopilar sus datos. Y para ello, ustedes van a crear lo que se llama una base de datos. Que con base de datos uno siempre tiene el concepto del Excel, ¿cierto? Para nosotros siempre esto es como una base de datos. En realidad el Excel no es una base de datos, sino que el Excel es una hoja de cálculo, que no es lo mismo, ¿ya? Una base de datos como tal tiene campos, digamos que cada letra acá sería un campo, la A, la B, la C serían un campo, y desde el número 1 hasta el infinito serían los registros. Entonces cada registro sería una ficha clínica que yo voy subiendo, ¿cierto? ¿Puedo hacerlo en el Excel? Perfectamente, puedo hacerlo, pero tendría que hacerlo de forma manual. Yo lo que les sugiero para crear su base de datos es, por ejemplo, usar Google Drive, porque Google Drive tiene sus formularios donde ustedes van a transformar su ficha, lo que sea, a una ficha electrónica y ustedes van a elegir las opciones. En ese sentido, van a evitar el problema de que copien mal los datos en el Excel. Imaginémonos que ustedes están copiando el género, femenino o masculino, y resulta que algunos femeninos los pasan a escribir mal, otros lo escriben con mayúscula, otros con minúscula, y después cuando hacen su estadística, cada registro que tenga escrito de forma distinta la palabra femenino o la palabra masculino, se van a cuantificar como elementos diferentes. Por lo tanto, siempre es bueno hacer una base de datos a través de un gestor de formularios, que puede ser Google Drive, puede ser SurveyMonkey, hay varias, ¿ya? Lo importante es que ustedes su base de datos la tengan bien hecha, como les digo. En la parte superior, ustedes van a poner los campos, que sería nombre, edad, género, etc. Y del 1 hacia abajo van a ir sus registros, es decir, lo que ustedes van cargando, la información, ¿ya? Hay varias. Ahora, una vez que yo tengo mi base de datos, yo tengo que ahora analizar los datos. Y para analizar los datos, no es el Excel, son otras aplicaciones. Está SPSS, Stata, Epidat, RStudio, etc. Hay muchas alternativas para analizar los datos, ¿ya? ¿Cuál es el ideal y el que, digamos, que los estadísticos usan y el que está de moda actualmente es R? R es un lenguaje
que proviene del Python, que es otro lenguaje de programación, que para que ustedes ejecuten la estadística necesitan escribir comandos, ¿ya? No es tan amigable su interfaz. Si a alguno le gusta la programación y le gusta la informática, invitado completamente a que trabaje con R, pero es difícil, la curva de aprendizaje es complicada, así que yo les aconsejo para comenzar algo más sencillo, como por ejemplo SPSS, que SPSS en realidad tiene una interfaz gráfica súper amigable, se parece un poco al Excel, entonces para uno es como más sencillo, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuáles son las herramientas que yo tengo para ahora describir o analizar cuantitativamente mis variables? Yo les dije cuáles eran las variables, las continuas, las discretas, las ordinales y las nominales. Yo tengo dos grandes métodos para analizar desde el punto de vista descriptivo los datos. Tengo las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. ¿Ya? Díganme, ¿qué medida de tendencia central conocen? ¿Conocen alguna? ¿Les suena alguna? ¿La moda o el promedio? ¿Ya? Perfecto. Perfecto. Ahí tenemos dos medidas de tendencia central, ¿cierto? El promedio o la media aritmética y la moda. ¿Y alguna medida de dispersión que conozcan? Puede ser la desviación estándar. Exacto, tal cual, la Pues, desviación estándar. Son cosas de los que vamos a ver hoy. Hoy día, en la clase de hoy, me interesa que ustedes salgan teniendo muy claro qué es la desviación estándar, porque uno siempre la lee en los papers y la verdad es que no la logra interpretar qué es realmente y se tiende a confundir con el rango. ¿Ya? Así que vamos a ver. Comencemos entonces. Yo partí la clase diciéndoles las variables, ¿cierto? Acá yo, en esta tablita, tengo un resumen donde les digo qué medida van a usar para cada variable. Si ustedes tienen una variable nominal, la medida de tendencia central que van a usar siempre es la moda. Ejemplo, tengo la misma encuesta presidencial, donde tengo 3 candidatos. Yo no puedo sacar el promedio de cada candidato, porque no tengo datos continuos, pero sí puedo sacar, voy a contar los votos, entonces voy a ver repeticiones. ¿Cuántas veces se repitió el candidato A? ¿Cuántas veces se repitió el candidato B? ¿Y cuántas veces se repitió el candidato C? Eso es la moda, la repetición, ¿ya? Medida de dispersión ahí no tengo, porque mis datos no tienen mediciones, ¿ya? Por lo tanto, no hay medida de dispersión. Pregunta de prueba. ¿Qué medida de dispersión va a utilizar para una variable nominal? Ninguna, no existe, no se puede, ¿ya? Bien. En el segundo caso, variable ordinal. Ahí yo voy a obtener la mediana, es decir, voy a ver qué valor está al centro. Y también lo que se llama la distancia intercuartil o el rango intercuartil, que me dice qué valor se ubica en el 25% de los datos, en qué valor está el 50% y en qué valor está el 75%. Ya lo vamos a explicar con más detalle. Y por último, si mi variable es continua, como la edad, como el peso, como la presión arterial, yo sí voy a poder sacar un promedio y de medida de dispersión yo voy a usar la desviación estándar. ¿Ya? Este cuadrito les va a ayudar harto para cuando hagan su tesis, así que guárdenlo, guarden la clase, yo se las voy a subir igual, porque les responde muy fácilmente qué tipo de medida voy a usar según qué variable. Obviamente tienen que tener muy clara la variable. Si no saben identificar su variable, de aquí para adelante van a estar equivocados. ¿Ya? Bien, comencemos entonces con las medidas de tendencia central. Vamos a partir hablando. Vamos a hablar de la moda, de la mediana y del promedio. La moda. La moda se define como el valor más repetido de un conjunto de datos. Es decir, el valor cuya frecuencia es mayor. Entonces, cuando yo en realidad les hablo de moda, yo estoy hablando de frecuencia. ¿Ya? Y en un conjunto de datos siempre va a poder existir más de una moda. Por ejemplo, imaginémonos que este es un conjunto de datos. Yo tengo 6 datos. Uno fue identificado como A, 2 identificado como B, uno como C, otro como B y uno como D. Imaginémonos que son marcas de teléfonos. Entonces, una persona dijo que prefería la A, otra persona prefiere la B, otra persona también prefiere el B,
otra persona prefiere el C, el quinto personaje prefiere la B y el sexto prefiere la D. ¿Ya? En este sentido, ¿cuál sería la moda aquí? B. La B. El B. La Súper B. simple, ¿cierto? O sea, es la respuesta más frecuente para esta variable es la B. ¿Bien? Súper simple. ¿Cómo aplicamos esto al mundo real de la investigación? Yo, por ejemplo, acá hice un estudio de biopsias en pacientes pediátricos y se verificó la frecuencia de distintas patologías orales. Entonces yo tengo acá número de adenoma pleomorfo. ¿Cuántos adenoma pleomorfo habían? ¿Cuántos ameloblastomas habían? ¿Cuántos queratoquistes habían? ¿Cuántos papilomas camosos? Y ahí tengo el porcentaje respecto al total. Por lo tanto, acá cuando dice número, en realidad, ¿qué estoy mostrando? Estoy mostrando la moda. Pero la moda, como decía su definición, es el más repetido. Por lo tanto, no todos son la moda, sino que la moda es el valor que más se repite en esta lista. ¿Cuál sería la moda de las neoplasias benignas? El tumor que lo queratoquiste. El queratoquiste, ¿cierto? Perfecto. Bien, sigamos. Acá. Este es un estudio. Este es un estudio de la efectividad de la vacuna de Pfizer-BioNTech, que se publicó hace un par de semanas. Acá, por ejemplo, tenemos las características sociodemográficas de los participantes. Y eso es lo que quiero hablar ahora. Siempre que ustedes hagan un estudio poblacional, donde involucren personas, ustedes van a tener que partir con una tablita que se llama la tabla de las características sociodemográficas de los participantes. ¿Qué es esto? Describir el género, la raza, el país, la edad, etc. Y eso se hizo acá. Y se describió el género, tanto para la vacuna como para el placebo. Entonces, fíjense, acá nuevamente, ¿cuál es la moda en el género femenino? En el caso de la vacuna, de la BNT. ¿Cuál sería la moda aquí? ¿Hombre o mujer? Perdón. ¿Cómo? Masculino. Hombre. Masculino. Perfecto. Y así ustedes pueden, en todas sus tablas, ir viendo lo que es la moda. Ahora, la moda como concepto teórico, porque la verdad es que nadie va a poner en la tabla la palabra moda, ¿cierto? Lo importante es que ustedes entiendan de que moda es el que más se repite, pero ustedes acá lo que hacen en realidad es hacer una tabla donde expresan la frecuencia de cada variable. ¿Qué variable sería esta, el género? Nominal. Nominal. Perfecto. ¿Qué variable sería la raza? Nominal. Nominal. ¿El país? Nominal. Bien. La edad, el grupo etario. Continua. Continua. Con esta las quería confundir. Porque miren lo siguiente. La edad, cuando yo la expreso como edad a secas, en número, es continua. Pero si yo la agrupo en dos grupos etarios, ahí ya pasa a ser nominal. ¿Por qué? Porque yo voy a decir en el grupo 1 de edad y grupo 2 de edad. Yo no voy a sacar un promedio ahí. Yo estoy contando cuántos son en el grupo A y cuántos están en el grupo B. Por lo tanto, ahí entré a hacer categorías, la categoría 1 de edad y la categoría 2. Por lo tanto, ahí transformé la variable edad, que es continua, a una variable nominal. Así que ojo con eso, ¿ya? Ustedes siempre háganse la pregunta, ¿se puede promediar este dato? No, pues, acá no lo puedo promediar. Si estuviera la edad como promedio de edad, ahí sí ustedes dicen, bueno, ahí la edad se utilizó de forma individual. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Ya. Sí. Ojo con no confundirse con que una variable, yo perfectamente una variable continua la puedo transformar en una variable nominal. Por ejemplo, a ver, un ejemplo más sencillo. La presión arterial. Yo tengo gente con presión, no sé, 180, 200, presión súper altísima, y tengo gente con presión normal. Yo tengo dos opciones. Una es poner el promedio de presión arterial en cada grupo, y la otra es poner pacientes hipertensos y no hipertensos. ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a transformar todos los números que estén superiores a 130 como hipertensos, y los que estén bajo 130 como normales, y ahí nuevamente transformé una variable continua en nominal. Así que ojo con eso, siempre evaluar bien qué tipo de variable es.
Porque aquí yo voy a decir, mira, voy a sacar la media y después me voy a dar cuenta que no tengo modo de sacar la media en edad, en grupo de edad. Pero sí sacaron frecuencia. Y la moda es entre 16 y 55. ¿Ya? Ya. Y aquí está la mediana. Que bueno, después se las voy a explicar de nuevo. Bien, sigamos. Mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el elemento de un conjunto de datos ordenados, y ojo con esa palabra, ordenados, que deja de izquierda a derecha la mitad de los valores en el centro. Ya, eso es como súper difícil de comprender. Veamos lo siguiente. Imaginémonos que tengo pacientes de un hospital, y cada círculo es un paciente, y el número que está dentro del círculo es la edad de ese paciente. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 11 pacientes. Como los números son impares, yo los voy a ordenar, porque siempre tengo que ordenarlos. Así me quedan los pacientes ordenados de edad menor a mayor. ¿Cuál es la mediana aquí? ¿Qué voy a hacer yo? Los voy a ordenar y voy a dejar la mitad de los valores arriba y la otra mitad abajo, o izquierda y derecha. Y el valor que esté al centro va a ser la mediana. Pero estamos hablando de un número de pacientes que es impar. Es 11. Si el número de pacientes fuera par, como acá, tengo nuevamente los círculos que corresponden a cada paciente y el número es la edad del paciente. Los voy a ordenar de nuevo. Los ordeno, pero no tengo un valor al centro, porque es un número par de pacientes. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar los dos que están al centro y los voy a promediar. Y ahí obtengo la mediana cuando los pacientes son pares. ¿Bien? Suena súper simple, pero acá se ve un caso, por ejemplo. ¿Dónde está? Acá. Acá tengo, este es un estudio clínico de masa corporal, no recuerdo bien qué se comparó, pero tengo dos grupos, un grupo experimental y un grupo control. Y aquí se expresó la mediana de índice de masa corporal. ¿Bien? Entonces, ¿qué me dice este valor? Me dice que el valor del centro es el 26.6. O sea, de todos los pacientes que vieron, el paciente que se encontraba al medio era el 26.6. Pero también tenemos la opción de ver el que está no en el 0.5, no en el centro, sino que está en el 0.25, que es en el primer cuarto. Es este. Que este es el rango intercuartil, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, ojo, no interpretar esto como el promedio. Esto no es el promedio. Esto es el paciente que está al centro. ¿Ya? Ojo con eso. Profe, ¿Sí? pero al final ese dato como que no entrega nada. Estaba pensando como qué pasa si, no sé, toda la gente es 26 y después todos de 30. El que está medio igual va a ser 26, pero Claro, no va a decir no es un valor que aporte mucho. De hecho, si tú me preguntas acá, yo aquí hubiera usado promedio más que usar Claro, sí mediana. estaba pensando en eso. Sí. Ahora, cuando la mediana y cuando... Es que pasa lo siguiente, que existe un caso donde la distribución de los datos no es normal. Se los voy a mostrar creo que más adelante. Sí. Pasa que ustedes conocen la campana de Gauss, que es el gráfico clásico de una variable donde se dice que la mayor parte de los datos... A ver si lo tengo por acá. Se lo voy a mostrar con el gráfico. Esta. Ese con Acá, bigotes. No, nada que ver. Esta es lo que se llama la campana de Gauss, que es en el fondo que toda variable que tiene distribución normal, la minoría de los datos está al principio, la minoría está al final y la mayoría se ubica al centro. ¿Recuerdan la clase, hace 2 clases atrás, que yo les mostré una pesa en un gimnasio, donde se veía que la mayoría de las personas utilizaba los pesos que están en el medio, la minoría los más pequeños y la minoría los más altos? Siempre que una variable se distribuye así, es decir, que la mayoría está al centro, es una distribución normal. Y cuando hay una distribución normal, la media se ubica en el mismo lugar que la mediana. Entonces, si estamos hablando de una, o en el mismo, o similar, si estamos hablando de una variable que tiene distribución normal, la mediana no aporta nada, porque está casi en la misma ubicación que el promedio. Pero
hay variables que no tienen distribución normal, donde ustedes ven que la mayoría está al principio y la minoría está al final, por ejemplo. En ese caso es útil la mediana, cuando la variable no es de distribución normal. ¿Por qué es útil? Volvamos al gráfico anterior. Ahí. ¿Por qué? Porque imagínate que el índice de masa corporal dice que el máximo es 47 y el mínimo es 16 en el grupo experimental. Imagínate ahora que el mínimo estuviera en 16, o sea, y que el 25, el 0.25 estuviera en 18 y la mediana estuviera en 19. ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo que la distribución no es normal y que la mayoría de los datos están al principio, a pesar de que hubo unos pocos que se fueron para el final, como el 47. Pero en este caso, si yo miro la mediana, se ubica bien al medio. Entonces me está diciendo que es muy probable que esta variable tenga distribución normal. Entonces no tiene ninguna utilidad hacer la mediana. No sé si lo entendieron, pero esto ya es un poco de estadística. No sé si lo comprendieron, de por qué a veces es útil, que es cuando la variable no tiene distribución normal. ¿Se entendió algo, no? Esto me cuesta un poquito explicar. Sí, sí se Sí, profe. entendió, profe. Ya, perfecto. Sigamos. Eso era la mediana. El valor que está al medio, cuando es impar, yo voy a elegir el del centro. Cuando es par, voy a promediar los dos que están al medio. Ahora pasamos a la mediana, que es súper simple, que es la suma de las observaciones dividido por el número de datos. O sea, si tengo 5 estudiantes y estas son sus notas, 1, 3, 4, 5 y 7, yo voy a dividir por 5 y me va a dar el promedio. El orden de los datos no influye. Da lo mismo si yo pongo el estudiante 5 al medio, da lo mismo porque estamos hablando de que se va a dividir por el mismo número que es 5. Entonces yo hago la sumatoria y me da 4 y es el promedio del estudiante. Eso es súper simple, ustedes ya lo manejan, así que ahí no hay problema. Pero, bueno, acá un ejemplo. Acá se midió, por ejemplo, la resistencia a la compresión y la dureza de 3 materiales que son para hacer el build-up en rehabilitación. Teníamos el Filtec, el Bulkfill y el Multicore. ¿Y acá qué se hizo? Se expresó el promedio de resistencia de cada compósito. Simple. Pero al ladito pusieron algo que sale SD, que es la desviación estándar, con un número. Antes de que hablemos de la desviación estándar, me interesa que ustedes me digan, o que alguien me escriba o hable, ¿cómo interpretaría este 19.4? Quiero saber en qué saben de la desviación estándar. ¿Cómo lo interpretarían? Díganme lo que sea. No hay respuestas malas aquí. Yo sé que no lo han visto aún. Pero ¿cómo lo interpretarían? En palabras simples. ¿Qué significa el 19.04? ¿No? Pero pregunta, ¿saben qué significa o solamente no lo tienen claro o no lo han visto Es que nunca? Quiero saber en qué están. los valores que se obtienen respecto a esa variable suelen fluctuar sumando ese 19 o restando ese Ya, 19,4 al valor exacto. entregado. Ya entiendo. Sí. Eso que tú me estás describiendo, que tú me dices que yo en el fondo, esto significaría que yo le puedo sumar 19.4 y también quitar 19.4 y por ahí va a estar el valor. Ya, perfecto. Esa interpretación es la más común y en la que todo el mundo asume. En realidad no es tan así, ¿ya? Si yo, ese ejercicio de sumar y restar, en realidad es el rango, o sea, hacia dónde va al máximo y hacia dónde va al mínimo. La desviación estándar es un poco distinto, ¿ya? Y por eso me interesa que hoy día les quede claro, porque no es sencillo de entender, y yo les podría apostar que la mayoría, no de estudiantes, de colegas, no lo entiende tampoco. Así que me interesa que usted, ojalá terminando esta clase, lo comprenda. Vamos. Entonces, pensemos en los 5 estudiantes que hablamos delante. Estas son sus notas, y el promedio, o la media aritmética fue un 4. ¿Perfecto? Entonces, primer ejercicio que yo voy a hacer. ¿Qué tan distinto está cada estudiante del promedio? El primero, le faltaban 3 para llegar al promedio.
al segundo le faltaba 1, el tercero tenía la nota promedio, el cuarto se pasó en 1 al promedio, y el quinto le faltaron 3, o sea, sobrepasó en 3 el promedio. El signo que esté acá da lo mismo, ¿eh? Puede ser negativo o positivo, no afecta mucho. Entonces, con esto estamos calculando cuánto se alejaron de la media. Nada más que eso. Bien. Ahora, tengo signos acá, tengo signos negativos, signos positivos. Yo los quiero eliminar los signos. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Para eliminar estos signos, yo voy a elevar esta distancia al cuadrado. Entonces me van a dar un número súper extraño. El primero me da 9, el segundo 1, el tercero 0, el cuarto 1 y el quinto 9. Yo sé que no entienden lo que estoy haciendo, pero ya lo van a entender. Entonces, ¿qué hicimos? Teníamos la nota, teníamos el promedio, evaluamos qué tan distante está del promedio cada estudiante, y luego elevamos al cuadrado esa distancia. ¿Bien? Y aquí entramos al concepto de la varianza. ¿Ya? La varianza nos va a servir para medir la distribución, la dispersión de datos, y se va a definir como el promedio o la media de las distancias a la media elevadas al cuadrado. Uf, difícil de entender, pero si llevamos el ejercicio que hicimos recién, yo les elevé las distancias a la media al cuadrado y quedó aquí en verde. Entonces yo simplemente voy a sacar el promedio de esto y voy a obtener la varianza. O sea, 9 más 1, 10. 9 más 1, 10, me da 20, ¿cierto? Y como tengo 5 estudiantes, lo voy a dividir por 5 y me da 4. Y 4 es la varianza. ¿Ya? Primera medida de tendencia, perdón, primera medida de dispersión, la varianza. Me dio 4. ¿Qué significa? Todavía no les voy a explicar qué significa. Sigamos avanzando. ¿Van bien hasta ahí, cierto? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí, doctor. Vale. Y ahora viene la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ya? Nosotros habíamos sacado la varianza, que era 4. La raíz cuadrada de la varianza va a ser la desviación estándar. Y va a valorar, fíjense lo que está destacado acá, el promedio de las distancias con la media. Chuta. También es complicado entender. Pero miren. Sigamos avanzando. Teníamos 5 estudiantes con sus notas. El promedio era 4. ¿Ya? La varianza fue 4. Pero la desviación estándar fue 2. ¿Qué significa esto? Significa que el promedio de la distancia a la media elevada al cuadrado fue 4 y la raíz cuadrada de eso me dio 2. Yo sé que siguen sin entender la interpretación, pero lo van a entender más adelante. Vamos con este ejemplo para que entiendan. Dice, la edad promedio de los pacientes con candidiasis subprotésica era de 69, paréntesis 10, que es la desviación estándar, años. El promedio es 69. Yo sé que la desviación estándar es 10, y el ejercicio que uno normalmente haría sería sumar 10 y quitar 10. Entonces, alguien me podría decir, entonces esto me indica que los datos, que las edades van entre 59 y 79. No es así. ¿Por qué? Volvamos acá. Dice, promedio de las distancias con la media. Por lo tanto, si ese es un promedio, el 10 que tengo acá es el promedio hacia la derecha y el menos 10 es el promedio hacia la izquierda. Pero es el promedio, el valor que está al medio. Por lo tanto, si yo quiero saber dónde están los valores reales y el 10 es el promedio, en realidad los valores están entre 49 y 89. Porque el 10 es el promedio, por lo tanto, para que el 10 sea el promedio, a ver, para yo llegar al número 10 como promedio, ¿qué valores tengo que promediar? ¿El 0 con qué? ¿Con qué tendría que promediar el 0 para que me dé 10? ¿Con qué número? Tendría que ser 20, tendría que ser el doble. Porque 20 más 0 dividido 2 me da 10. Por lo tanto, la desviación estándar se interpreta como es la media de la desviación
Si yo quiero saber en el rango en que están los pacientes, yo voy a multiplicar por 2 la desviación estándar. Entonces, por 2 hacia la derecha y por 2 hacia la izquierda. Y ahí me da que la mayoría de los pacientes en realidad están entre 49 y 89. ¿Se entendió o no? Por favor, pregúntenos Sí, más. doctor, ¿Sí? un poquito. O sea, un poquito, es que yo sé que es complicado, pero miren, Sí. llevándolo simplifiquemos esto a lo más simple posible. Cuando ustedes vean el numerito de la desviación estándar, multiplíquenlo por 2. Lo multiplican por 2 y luego hacen el ejercicio de sumar ese número a la derecha como positivo y a la izquierda como negativo. Vamos con otro ejemplo. Bueno, acá dice, debido a que la desviación estándar se obtiene del promedio de la diferencia con la media, para hacer un promedio se requiere un valor que lo duplica y uno que lo lleva a 0. Por lo tanto, yo lo voy a multiplicar por 2. Otro caso, la edad promedio de los pacientes con candidiasis era de 69, con una desviación estándar de 2. Díganme ustedes, ¿entre qué valor están los datos? ¿23 y 65? Exacto. Sí. ¿Por qué? Porque ustedes multiplicaron por 2. Entonces, la verdad es que ese es el tip principal. Lo tienen que multiplicar por 2. Y luego lo utilizan como si fuera un rango. ¿Ya? Pero nunca lo utilicen solo con el número 2, porque eso, en realidad, como es un promedio, le está dejando los valores extremos del promedio afuera. ¿Ya? Entonces, importantísimo comprender que la desviación estándar, para interpretar dónde están los datos, tengo que multiplicarla por 2. Profe, ¿Sí? y por ejemplo, cuando son coma algo, ahí se hace más También lo complejo, ¿no? multiplicas por 2. Si fuera 2,1, 2,1 por 2. Entonces tú dices, el Ah, ya. promedio está entre 69 más 2,1, perdón, 2,1 por 2 es 4,2. 69 más 4,2 y 69 menos 4,2. Ya. ¿Te fijas? Porque, ojo, y no se olviden acá, estamos hablando de una variable continua que es la edad, que puede tener comas. La edad puede tener comas. El promedio de edad puede ser un decimal. O yo también puedo tener 2,3 años. También se puede. Vamos con un ejercicio. Dice, suponga que se ha medido la presión arterial sistólica a 5 pacientes. Las presiones fueron 100, 125, 130, 135 y 160, con una media de 130. ¿Qué valor le parece correcto para la desviación estándar? ¿Cómo lo resolverían? Chuta, yo sé que es complicado, ¿eh? Bueno, lo voy a resolver con ustedes para que me entiendan, porque yo sé que es imposible que lo determinen ahora. A ver, teníamos las presiones históricas: 100, 125, 130, 135 y 160. A la derecha pusimos la diferencia con el promedio, porque el promedio era 130, ¿cierto? La diferencia es menos 30, menos 5, 0, 5 y 30. Ok, lo elevamos al cuadrado. Medio 900, 25, 0, 25, 900. Voy a calcular la varianza, que era la sumatoria de estas 5, dividido la cantidad, que son 5, me da 370. Le saco la raíz cuadrada y me dio 19,2. Por lo tanto, ¿cuál es el más similar? 20. De hecho, yo creo que para entender bien esto, ustedes cuando vean la clase de nuevo, revisen este ejercicio. Con eso yo creo que lo van a entender bien. Y el valor era 19, algo, por lo tanto, el más similar era 20. Pero más que calcularlo, a mí no me interesa que ustedes se dediquen a calcular esto, porque esto lo hace un software. Más que nada era para que ustedes puedan interpretar. Me interesa la interpretación. Entonces, primera pregunta. Según la siguiente tabla, ¿cuál método de enseñanza tiene mayor dispersión en las respuestas? Solo estoy preguntando cuál tiene mayor dispersión. ¿El del medio?
¿Cuál? ¿Cuál sería el del medio? De las 4 alternativas, ¿cuál? ¿No sería el último? Claro, el Como último. el que dice digital. Claro, ¿Ese? porque tiene 2.8 de desviación estándar. Y recuerden que la desviación estándar es una medida de dispersión. Por lo tanto, si yo les pregunto cuál es el que tiene más dispersión, no me pueden decir el que tiene un promedio más alto, porque esa es una medida de tendencia central, no una medida de dispersión. Entonces, ¿cuál tiene mayor dispersión? La alternativa 4. Así son las preguntas que yo le hago en la prueba sobre esto. Son de interpretación. Nunca les voy a hacer calcular algo. No me interesa. ¿Bien? 2. Si dos métodos de enseñanza tienen la misma desviación estándar, pero distinto promedio, ¿cómo es la dispersión? ¿Es igual en ambas? Igual en ambas. Perfecto. Es la misma dispersión. Porque la dispersión es lo mismo que desviación estándar. Perfecto. Pregunta. Si la opción microscopio de luz obtuvo 8.43 con una desviación estándar de 1.4, ¿es posible que algún estudiante haya obtenido un puntaje de 2? Sí, ¿Es posible o no? sí. A ver, ¿cómo lo calculas? No. Profe, ese paréntesis 1,4 hay que multiplicarlo por 2, entonces Exacto. sería 2,8 2,8. y Súmale ahí estaría 2,8 como y el quítale rango. 2,8. Ujú. ¿Podría aparecer el 2 en algún momento en esa resta? No. No, No, pues, ¿cierto? no. No, no puede ser porque la desviación estándar me indica que el promedio de la desviación fue 1.4 y como el promedio es 1.4 yo lo voy a duplicar para obtener el valor extremo, que es 2.8. Le sumo 2.8 me da como 5 y algo. O sea, perdón, si le sumo 2.8 me da como 11, algo así. Y si le quito Y 2.8 si me le da... resto, Claro, entonces no puede ser. Ahora, ojo, esto es como aproximado, porque la alternativa en esta escala llegaba de 1 a 10, por lo tanto nadie me puede haber dicho 11. Estamos claros que nadie puede haberlo hecho. Pero esto es una forma de obtener dónde está la mayoría de los datos. La mayoría de los datos están ahí. ¿Bien? Perfecto. ¿Cuál categoría de patologías orales tiene mayor dispersión de edad en esta tabla? ¿La disfunción inmune? ¿Cuál? ¿Inmune? Sí, Disfunción inmune. 396 de De las Wieso. categorías, sí. Ahora la categoría otro tiene más, pero dejemos la otra afuera. Sería efectivamente la disfunción inmune. Sí. O, bueno, si alguien es estricto con esta tabla, debería decir otro. Pero si dejamos las categorías reales, sería la que tú dices, disfunción inmune. Entonces, fácil. Simplemente ver la que tiene desviación estándar más alta. Es la que son los datos que están más dispersos. O sea que el promedio de edad, ¿cierto? Es más disperso, es más amplio el rango. ¿Bien? profe, no entendí el ejercicio, no, como que no ¿Cuál caché ejercicio no cómo. Yo entendiste? ¿Esto mismo? ¿Esto último? tampoco Sí, no ese, no lo entendí entendí. ¿Cuál no entendieron? ¿Este o este? No, el otro, ese. ¿Este? Ya. ese. Ya. Yo les pregunté cuál categoría, porque aquí a ver, este es un estudio de biopsia en patologías orales pediátricas. Acá está la categoría de cada biopsia. Infección, precanceroso, desarrollo, etc. Son categorías. La edad está acá, promedio de edad. ¿Cierto? 12.5, 12.48, 11. Ahí está el promedio de edad de los participantes. Ahora, yo les pregunté, ¿cuál categoría tiene mayor dispersión de edad? O sea, ¿cuál de todas estas categorías, su edad tiene mayor dispersión? Cuando yo les pregunto mayor dispersión, ustedes tienen que buscar medidas de dispersión, como varianza o desviación estándar. Aquí está la desviación estándar, entonces ustedes van a elegir el que tenga mayor desviación estándar. ¿Y cuál es? La que dice otro, este. Este es el número más grande, ¿cierto? Comparado con estos. Pero como otro, bueno, podemos decir que esta es la mayor desviación, la mayor dispersión. Y dentro de las categorías reales, digamos, no otro, sería la que dijo su compañero, que es disfunción inmune. Ahí.
¿Se entiende ahora, no? Sí, porque el 11,20 es el promedio de la edad. El promedio de edad, claro. Ya, Pero entonces el como que promedio ese de no edad, cuenta para la... ¿cómo? Como que ese no cuenta tanto, sino que debería ser el que tiene mayor desviación estándar. Claro, porque si mi pregunta fuera, ¿cuál tiene mayor promedio, o sea, o mayor edad? Ahí ustedes me deberían decir la edad más grande, que es esta, Ya. 13.31. Pero yo le estoy preguntando, ¿cuál tiene la edad con mayor dispersión? Entonces, cuando yo le... Palabra clave, dispersión. Si la pregunta dice dispersión, ustedes olvídense el promedio. Se van a las medidas de dispersión, como esta, como la desviación estándar. ¿Qué significa esto? Significa finalmente que acá los pacientes estaban en un rango más grande. ¿Cuál tiene menos dispersión? Esta. Precanceroso, tiene 1. Por lo tanto, en esta fíjense que dice 12.5 con una desviación estándar de 1. ¿Podrá existir un paciente con edad 2 años? No, po. No, porque sería 14,15 hacia arriba, 10. sería 10,5 hacia abajo. No hay manera que haya alguien con 2 años. ¿Ya? Eso me indica la desviación estándar. Me indica como el rango etario, pero considerando que es un promedio, yo lo multiplico por 2. Ya, ¿vamos bien o no? Es complicada esta cuestión, sí, lo tengo claro. No es tan Ahora sí se entendió, gracias. ¿Sí? ¿Ahí sí? Ya. Pasa que esto es un contenido estadístico que llevarlo a una explicación sencilla no es tan fácil porque los libros son pura matemática, entonces, y les van a mostrar puras fórmulas, que yo no es lo que quiero hacer con ustedes. Ya. Entonces, para poder interpretar con la misma desviación estándar o típica, se requiere que la distribución sea simétrica. Y eso es lo que yo les explicaba antes, que es esto. Yo, para poder hacer este ejercicio que yo hago con ustedes, que es sumar a la derecha y sumar a la izquierda, yo necesito que la distribución sea normal, como acá. Que la mayoría está al centro, la minoría esté abajo y la minoría esté arriba. Pensemos en una prueba teórica que yo les haga a ustedes. Si la mayoría del curso obtiene nota entre... A ver, hasta acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imaginémonos que acá abajo, vamos a dibujarlo mejor. Vamos a dibujar algo acá. Ya, imaginémonos que yo le hago una prueba a ustedes y... Ya. Yo le hice una prueba a ustedes y ustedes, olvídense de estos números que están acá, los negativos. Esto olvídenlo. Consideren los números que yo puse abajo. Si la mayoría del curso tuvo entre 3 y 5, la minoría tuvo entre 1 y 2, y la minoría tuvo entre 6 y 7, y sus notas siguen esta gráfica, yo les podría decir que la prueba que yo les hice tiene distribución normal. Ahora, si esta gráfica fuera distinta, y pensemos en un gráfico donde voy a dibujar aquí, si es que esto fuera así, si las notas de ustedes fueran así, donde la mayoría se sacó un 1, luego un 2, luego un 3, y nadie se sacó un 4, un 5, un 6, un 7, estamos hablando de que la prueba que yo le hice no tiene distribución normal. Tiene una distribución anormal. En estos casos, cuando la distribución no es normal, la desviación estándar no me sirve mucho. Por lo que dice acá. Porque acá dice, para poder interpretar la desviación estándar, distancias por encima o por debajo, o sea, hacia la derecha o hacia la izquierda, se requiere que la distribución sea normal. Ahora, ¿la mayoría de las variables tienen distribución normal? Sí, la mayoría. ¿Ya? Por eso es que esta gráfica es tan importante. Esta gráfica se les va a repetir todo el semestre, así que yo les voy a subir un apunte sobre distribución normal para que lo entiendan. Ahora, en palabras simples, significa que en una variable generalmente la mayoría de los factores se ubica al centro y en los extremos hay menos. ¿Ya? Y la verdad es que si mi prueba no sigue una distribución normal, la verdad es que mi prueba está mal hecha.
No puede ser que mi prueba no tenga distribución normal, porque ustedes son estudiantes que deberían distribuirse de forma normal. ¿Bien? Profe, y ahí para sacar la desviación estándar tengo que sacar el promedio de eso, después elevarlo al cuadrado, ¿eso? Como lo Sí, mismo que hemos yo la hecho puedo antes. calcular igual, pero al interpretar no va a ser muy útil mi interpretación, porque la desviación estándar requiere de que la distribución sea normal. Y en estos Ah, no, pero casos... considerando no la línea roja, sino que Ah, la sí, línea azul. sí, Ah, ya. sí, exacto. Ahora, si la distribución no fuera normal, yo ya no voy a usar la media, sino que voy a usar la mediana, y ahí voy a usar la distancia intercuartil como medida de distribución. ¿Ya? Pero veámoslo después. Vamos con otra cosa. Y esto les voy a hacer un ejemplo para que lo entiendan. Cuando yo les hablo de desviación estándar, también se llama desviación típica, y me indica dónde están los valores de las personas, como el ejemplo acá. Acá, ¿cierto? La edad tiene una desviación estándar acá, por ejemplo, de 1, por lo tanto yo sé que los pacientes están ahí. Ahora, pueden existir valores extremos, pueden existir valores que estén fuera de la desviación estándar, podrían existir. Y voy a explicar cómo entender esto. ¿Por qué se llama desviación estándar o desviación típica? Porque lo que te está diciendo es que los valores más típicos, o la mayoría de los valores, están dentro de la desviación estándar. Pero pueden haber casos extremos, sí, pueden haber. Por ejemplo, pensemos en Carlos. Carlos tiene 1.7 metros de altura. Y la altura promedio en Valdivia es 1.5 metros de altura. Tenemos una diferencia aquí. Si el promedio es 1.5 y hay una desviación estándar grande, va a pasar esto, que van a haber muchas personas altas y muchas personas bajas. Eso sería en caso de una desviación estándar grande. Pero si la desviación estándar fuera pequeña, las personas de Valdivia van a ver unas más altas que otras, pero no por mucho. ¿Bien? Fíjense el ejemplo. Si la desviación estándar es grande, puede haber mucha variabilidad en los tamaños, en las alturas. Y si la desviación estándar es pequeña, la diferencia va a ser menor. Y aquí entra el concepto del desvío tipificado. ¿Qué es esto? Pensemos en Carlos. Carlos medía 1.7. Si Carlos medía 1.7 y el promedio en Valdivia era 1.5 y la desviación estándar era 20, como sale acá, me da un valor de 1. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ese 1? Significa que Carlos es una persona alta, pero está dentro de la desviación estándar. O sea, es un alto, porque está sobre el promedio, pero es un alto que se considera típico. ¿Por qué? Porque está dentro de la desviación estándar. En cambio, en el segundo ejemplo, en este, Carlos medía 1.7, pero la desviación del estándar era súper pequeña, era 2. Y en ese caso, fíjense que el desvío tipificado me da 10. Por lo tanto, ahí yo podría decir que Carlos es alto, pero es atípico. Y aquí, nuevamente, entra otro concepto. Fíjense, yo puedo determinar dónde se ubica una persona teniendo clara la desviación estándar y el promedio. Entonces, en el primer ejemplo, si el promedio era 1,50 m, pero la dispersión era grande, o sea, la desviación estándar era 20, van a haber muchas personas altas quizás y muchas personas bajas. Eso me va a significar que Carlos es una persona alta, pero está dentro de los altos típicos de esa ciudad. Y en este caso, Carlos es alto, pero es atípico. ¿Cómo saco yo el concepto de típico o atípico? Acá. Un caso que esté entre 0 y 2 desviaciones estándar se considera típico. Y un caso que se aleje más de 2 desviaciones estándar está fuera de la banda, es un outlier y se considera como un caso extremo o atípico. ¿Ya? Entonces, la desviación estándar me habla de un promedio, de una desviación de la población completa. Pero si yo quiero saber dónde se ubica una persona en esa población, yo, teniendo el promedio y teniendo la desviación estándar, puedo saber si esa persona es típica o es atípica. ¿Ya? Vamos con un ejemplo para que lo entiendan.
En Valdivia, el colesterol tiene una media de 200 y una desviación estándar de 50. La pregunta es, si Felipe tiene un nivel de colesterol de 400, ¿está Felipe dentro de la desviación estándar? ¿Es típico o es atípico? Volvamos al ejercicio. El valor observado de Felipe, en este caso, es... Se me movió. Un segundito. 400 es el valor de Felipe, 200 es el promedio, hago una resta, 400 menos 200, el promedio era 50, por lo tanto, me dio un valor de 4 de desvío tipificado. ¿Qué significa esto? Significa que ¿es típico o atípico, Felipe? Dígame usted. Típico. ¿Cómo? Atípico. Atípico. ¿Por qué? Porque para que sea típico tiene que ser o 1 o más, o sea, hasta 2. Hasta 2 se considera típico. De ahí para adelante es un valor extremo. Entonces yo les podría decir que Felipe en realidad tiene el colesterol mucho más alto que la población de Valdivia y es un poco sobresaliente respecto a la población. Es atípico. Ahora, fíjense, si el colesterol sigue siendo 200 en Valdivia y la desviación estándar sigue siendo 50, pero Felipe ahora no tiene 400, tiene 210 de colesterol. Hago el cálculo y me da 0.2. ¿Es típico o atípico? Típico. Típico, ¿cierto? Porque está entre 0 y 2. ¿Ya? Entonces, fíjense, yo teniendo promedio y desviación estándar, yo puedo determinar si una persona está dentro del rango, o sea, está dentro de lo esperable en su población o está fuera. Esto yo lo puedo aplicar para cualquier cosa. Ahora pensemos en otro caso. Si el colesterol en Valdivia es 200 en promedio, pero la desviación estándar es 3, o sea, se mueve muy poquito. Si Felipe tiene 400, me da 66. ¿Es típico o atípico? Atípico. Atípico y por mucho. Por mucho. O sea, ahí podríamos decir que Felipe es un caso casi único en Valdivia. ¿Ya? Entonces, fíjense, con estas dos medidas podemos obtener esto, saber dónde se ubica una persona dentro de la población. Pensemos que ustedes están haciendo un estudio de caries en Valdivia y ustedes saben que la frecuencia de que el promedio de caries es, no sé, 10 con una desviación estándar de 1. Y ustedes ven a un paciente con 28 caries. Ustedes de inmediato con ese dato saben que ese no es un paciente común de Valdivia. El paciente común está mucho más bajo. ¿Ya? Entonces, ojo con la importancia de esto. ¿Ya? Ustedes sabiendo la media y la desviación estándar, y cuando ustedes vean sus pacientes pueden ver más o menos si ese paciente está dentro del rango o no, o es un paciente extremo. Otra cosa, pensemos en el tamaño de un quiste. Yo sé que el tamaño de un quiste radicular en general, en promedio, puede ser 2 centímetros y con una desviación estándar de 0,5 centímetros. Y ustedes están viendo un quiste radicular que tiene un tamaño de 10 centímetros, un diámetro de 10. Ustedes de inmediato con esa información pueden decir que este es un caso raro, es un caso poco común. Porque no es típico, es atípico, está fuera de los rangos poblacionales. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla de algo típico o atípico, en realidad estadísticamente es súper relevante saberlo. Si la persona está dentro o no de lo normal. Imagínense, ustedes están atendiendo en un pueblo y ustedes saben la medida de... Ya, pensemos el siguiente caso. Ustedes están en un pueblo chico y primer paciente del día tiene de 20 años y tiene 15 caries. Ustedes al ver ese paciente hoy dicen, oye, ¿no será que todos los pacientes de este pueblo son así como tantas caries? Pero ustedes tienen el dato poblacional y tienen el dato de que el número de caries es 5 con una desviación estándar de 1. Con ese dato ustedes pueden decir, ah, mira, este paciente me llegó, pero en realidad no es típico de la población. Este es un paciente excepcional. Solo lo pude determinar porque yo tenía el dato de la media y la desviación estándar. ¿Ya? Fíjense el tremendo potencial que tiene. Bien, ahora ya vamos con lo último, que es el rango, que es súper simple, porque es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. Tengo las edades, tengo el máximo que es 99, el mínimo que es 1, por lo tanto el rango va a ser 98.
Esto ustedes ya lo conocen, y esto es lo que ustedes confundían con desviación estándar, y que todo el mundo confunde con desviación estándar. El rango. El rango va desde el mínimo al máximo. No considera que la mayoría estén en un punto y los otros sean datos extremos, como los atípicos. No lo considera. Aquí considera el mínimo y el máximo. Por lo tanto, vamos al ejemplo de la persona que fue a trabajar a un pueblo. En ese pueblo puede que hayan personas que tengan 0 caries y hayan personas que tengan 30 caries. Si tienen 32 dientes, tienen 30 caries. Entonces, él dice que el rango es 0,30. El rango es 30. Por lo tanto, si llega un paciente con 15 caries, él va a decir, ah, mira, está dentro del rango. Sí, está dentro del rango. Pero la desviación estándar y el promedio, a él le dicen que deberían estar entre 10 y 12 caries. Por lo tanto, si bien el paciente que él está viendo está dentro del rango, es un paciente que es completamente atípico respecto a los valores de su población. ¿Bien? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende un poco o no? Lo típico, lo ¿Se atípico. entiende, profe? ¿Sí? Ya. Sí, sí se entiende. Espero que logren comprenderlo porque interpretarlo así también me costó harto. Ya, sigamos. Rango intercuartil, con esto termino. Es la medida de variabilidad cuando la medida de posición central que usaron es la mediana. Recuerden este caso. La primera tabla que les puse, esta tabla. Fíjense, aquí había una mediana y había uno que decía 25 y uno que decía 75. ¿Qué es esto? Eso es el rango intercuartil. Entonces, se define como la diferencia entre el tercer cuartil superior y el primer cuartil. El tercer cuartil es el 0,75 y el primer cuartil es el 0,25. O sea, el tercer cuartil es como el 3/4 y el primer cuartil es como el 1/4. ¿Cómo lo determino? Determino la mediana y luego los valores que me quedan a la izquierda de la mediana, yo le vuelvo a sacar la mediana a estos valores. Le vuelvo a obtener el valor que está al centro. Entonces, ¿cuál sería el rango intercuartil acá? La diferencia entre el primer cuartil con el tercer cuartil. Me dio 20, por lo tanto el rango intercuartil es 20. Pero acá no lo expresaron como el rango intercuartil, lo expresaron como el primer cuarto y el tercer cuarto. ¿Por qué lo hicieron así? Y aquí viene ya para que entiendan en general esto. Lo deben haber hecho así porque descubrieron de que esto no tenía distribución normal. Delante una compañera preguntó ¿de qué sirve? Yo también estoy de acuerdo, no sirve de mucho, pero si llegas a descubrir que tu medida no tiene distribución normal, yo tengo que presentarlo así. Estoy obligado a presentarlo así. Entonces, cuando ustedes estén viendo un paper y se den cuenta que lo mostraron con mediana, de inmediato ustedes hagan el check y digan, ah, debe ser porque no tiene distribución normal. Y ahora a ustedes les puede venir la pregunta, ¿cómo determino, cómo sé que mi variable tiene distribución normal? Bueno, para eso existen test estadísticos, donde yo meto mis datos en un software y le aplico un test que se llama Shapiro-Wilk y me determina si mi variable tiene o no tiene distribución normal. El software me lo dice. ¿Ya? Pero no voy a entrar en eso todavía, porque eso es la siguiente clase de estadística inferencial. Fíjense, en esto nosotros vimos lo que significaba el promedio, la moda, digamos, vimos lo que significaba la desviación estándar, vimos la distancia intercuartil, pero hay algo que no hemos visto en esta tabla. Fíjense acá, tenemos promedio, desviación estándar. No hemos visto esto, que es el P, el valor de P, el numerito que sale ahí con el valor de P. Eso no lo hemos visto porque eso ya no es estadística descriptiva. Eso es lo que se llama estadística inferencial, que es una clase exclusiva para eso. Así que por ahora ustedes deberían comprender el promedio, la mediana y la desviación estándar. Con esos tres elementos que ustedes lo entiendan, estamos bien, porque tengo una clase exclusiva para los valores de P. ¿Ya? Así que eso, estamos por hoy, chicos. No sé si hay alguna pregunta. Yo les voy a subir la clase y el PPT, ¿ya? Y les voy a subir un capítulo de un libro que se llama Bioestadística para no estadísticos, donde explica esto con pera y manzana, para que lo entiendan, ¿ya? Insisto, no me interesa que se aprendan de memoria las fórmulas, me interesa que comprendan
¿qué significa lo que estoy leyendo al ver una tabla? Esa es la respuesta que yo necesito que entiendan. Porque ustedes, cuando hagan su protocolo, van a tener que poner ahí desviación estándar y ustedes tienen que saber defender muy bien qué significa ese numerito. ¿Ya? Profe, Ya, este chicos, capítulo no sé está si en hay alguna inglés. pregunta. Profe, ¿Sí? este capítulo está en inglés, este que nos va a subir. ¿Cómo? Que si está en inglés el No, en capítulo. español, está en español. Ah, ya, perfecto, gracias. Son como 6 páginas, creo, pero de hecho yo algunos ejemplos los tomé como de ahí. Me interesa que lo lean porque la verdad es que yo creo que les va a ayudar un poquito más a entender esto, porque yo sé que la clase como que uno la entiende, pero después se lo olvida. Entonces, bueno, van a tener la grabación, pero también revisen ese capítulo porque está muy simple. Si ustedes buscan en un libro de bioestadística esto, les van a complicar la vida terriblemente. Pero no me interesa que ustedes tomen lo esencial, nomás, no que profundicen en estadística. Ustedes la verdad es que no estamos en una carrera de matemática. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿Sí? ¿puede volver al ejemplo del colesterol? ¿Ya? Es que ahí queda una duda. ¿Ya? Ahí, ¿qué pasa si el colesterol total, como de Felipe, es, no sé, 180? ¿Es como, se hace de la misma forma? Es Porque daría 180. como un número de negativo, ¿no? Sí, mira. Es 180. Vamos a calcularlo. Es 20 dividido 50. Nunca va a ser negativo. Lo que va a pasar es que te va a dar un valor menor a 1. ¿Ya? ¿Te fijas? 180 menos 20, ¿cuánto es? O sea, menos 200 es menos 20. O sea, bueno. Lo que pasa es que, mira, 180 menos 20 me da... Perdón. Es que lo resté mal. 180 menos 200 me da negativo, sí, efectivamente. Dividido 50 me da menos 0.4, pero recuerda que siempre esto puede ser para los dos lados. Entonces, cuando Ya. yo te digo que es 2, puede ser Entonces, 2 o menos 2 el valor de desvío típico. ya. ¿Ya? Da lo mismo, si es Como menos para 2 que sea significa que típico. Ya. es un valor típico, pero del otro extremo, del extremo bajo, no del extremo alto del colesterol. Ya. ¿Te fijas? Claro. Pero sí, o sea, a ti te puede dar el valor Sí. entre menos 2 y más 2. Si te da 0,1 o menos 0,1, está bien igual. También está dentro del rango. ¿Ya? Ya. Ya. Gracias, ¿Ya? profe. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí yo creo que lo vamos a cambiar para el otro año porque debería ser entre menos 2 y 2. Profe, entonces, de acuerdo a eso, ¿Mm? si fuera, por ejemplo, -4, por Sería decir un un extremo ejemplo, bajo. Hagamos un ejemplo ya, para ver si nos dé menos 4. Imaginémonos que aquí él tuviera un colesterol de 40. Eso da menos 160 dividido 50. Me da menos 3,2. O sea, él tendría el colesterol bajo, atípicamente bajo. ya. ¿Te fijas? Ujú. Si tuviera un colesterol de 1, estaría muerto, pero si tuviera 1, sería menos 190 dividido 50. Me da, me da 1. A ver, me da menos 199 dividido 50. Me da 3,98. Igual da un valor extremo. Claro, ¿Ya? ya ahora sí entiendo. Lo importante es el 2. Gracias. El 2, ojo, eso es como una convención, no es que sea una norma. Eso como que se acuerda de que si es más que 2, es atípico. Ya, ¿Y por qué se elige gracias, 2? profe. Por la misma razón de que nosotros antes multiplicábamos por 2. Que si está fuera del doble, ya significa que está fuera. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ujú. Nada, por ¿No? lo menos no entiendo. Ya, sí, entiendo que esto es medio complicado, pero bueno, estudienlo. Ojo, tengo que darle otro anuncio. Esta semana, yo creo que entre hoy día y mañana les voy a subir la información del primer seminario, ¿ya? Que estábamos discutiendo bien si hacerlos similares a los del año pasado, que son seminarios como de búsqueda de paper, pero la verdad es que no. Lo vamos a hacer más cargado al contenido exclusivo de este año, que es a
van a ser más que nada donde ustedes van a analizar un artículo y ese artículo van a desmenuzarlo, digamos, parte por parte, su contenido, y van a interpretar un poquito más lo de la estadística. ¿Ya? Pero les voy a entregar la información esta semana y van a tener como 2 o 3 semanas para hacerlo, que ese es el seminario 1, ¿ya? Salía en el, digamos que en el programa sale como actividad práctica 1, pero es un seminario en realidad, ¿ya? Que son más simples que los del año pasado. No es que tengan que buscar ni aplicar una pauta ni nada de eso, sino que les vamos a hacer un poquito más simple, ¿ya? Así que eso, yo les voy a anunciar eso, yo creo que mañana en Cibeduc va a estar la información, ¿ya? Ya chicos, estaríamos entonces. Muchas gracias. Ya, que estén bien. Chao, profe. Chao, doctor, gracias. Gracias. Chao, Chao, chao. profe. Chao, chao.